doctorados, es una charla magistral, eso es lo que he preparado, ojalá no los aburra. Y como es doctorado en Ciencias Económicas, he preparado una intervención basada en economía, aunque cuidado chicos, y ese es uno de los mensajes de esta intervención, sobre todo a ustedes jóvenes estudiantes, me dirijo, la técnica no es lo más importante, es la política, las relaciones de poder, y vamos a ver eso durante esta intervención. Un abrazo pues al querido compañero Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Gracias por acompañarnos, por acompañarme en este momento tan importante. Gracias por acompañarnos el día de ayer en la Noche Cultural con la comunidad ecuatoriana aquí en La Habana. Un saludo al señor doctor Gustavo Coreiro, rector de la Universidad de La Habana. Y muchas gracias a la Universidad de La Habana, querido Gustavo, por todo el apoyo que nos brinda para mejorar el nivel académico de nuestra educación superior. Hemos hecho un importante esfuerzo en estos años. Hay que desterrar la mediocridad. Algunos confunden democracia con mediocridad. Se hizo algo inédito, más aún en democracia. Cerrar 14 universidades, la inmensa mayoría privadas por falta de nivel académico. Se evalúan. Tenemos una nueva ley de educación superior. Para ser profesor principal se necesita un título de PhD. Esto ha generado grandes dinámicas y logros impresionantes. Nuestro sistema universitario es el que más avanza en América Latina. Todavía estamos lejos de ser el mejor, pero es el que más rápido avanza. También el punto de partida, lastimosamente tengo que decirlo, fue bastante bajo. Sin embargo, aquí hemos recibido la importantísima ayuda de la Universidad de La Habana. Hay cerca de 400 estudiantes de posgrado en esta universidad, muchos profesores universitarios que están estudiando para obtener su título, ya sea de cuarto nivel, pero en muchos casos el título de doctores. De hecho, nos acompañan dos queridos rectores de universidades ecuatorianas, Mauro Toscanini, rector de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde yo me gradué, que también sacó su doctorado en la Universidad de La Habana, precisamente para calificar como rector, y Vicente Vélez, el rector de la Universidad Técnica de Manabí, donde fue el terremoto, una universidad que sufrió. Ahí estábamos con la transmisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, ya tras recibir el doctorado honoris causa. Nos enlazamos de nueva cuenta para escuchar parte de su discurso. Universidades ecuatorianas, de las tantas que tienen muchos profesores preparándose con títulos de cuarto nivel en la Universidad de La Habana. Así que muchas gracias, Gustavo, por esa cooperación. Un saludo al señor embajador del Ecuador en Cuba, Fabián Solano, a las señoras y señores miembros y secretarios de Estado del Gobierno de la República de Cuba, a las señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba, señoras y señores docentes, decanos de la Facultad de la Universidad de La Habana, a las señoras y señores miembros de la Comitiva Oficial del Ecuador, donde se hallan también ministros de Estado, está nuestro canciller Guillón Long, está nuestra ministra de Deportes, que estudió en Cuba, Pamela Morcillo, está nuestro secretario de Comunicación, Patricio Barriga, está nuestro secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, que también veo queridos amigos como Abel Prieto. Un abrazo, Abel, gracias por estar aquí. Un saludo sobre todo a ustedes, queridos estudiantes de diferentes carreras, profesiones, y muy particularmente a los estudiantes de Economía. Ustedes no saben la felicidad que me da volver a la academia. Ya lo mencionó el señor rector. Antes de ser presidente, pues yo era profesor tiempo completo. Ese es mi espacio natural, la academia. Y por eso me es tan grato siempre volver a ella. Y doblemente grato estar en esta alma mater, la Universidad de La Habana, que tanto ayudó al Ecuador, como ya mencioné, pero también cuna de rebeldía, heredera del pensamiento de Martí, de los próceres de la independencia de Cuba. Y es un gran honor también recibir este doctorado honoris causa en la Patria Fidel, donde triunfó la primera revolución socialista del hemisferio occidental, que ha inspirado a los movimientos progresistas de América Latina y del mundo entero para luchar sin descanso por una sociedad más justa. Algunas veces la vida es inmerecidamente generosa con algunos, lo ha sido conmigo, ¿no? De un puesto tan especial. Y segundo, pues en vida, haber tenido la oportunidad
en esos 10 años de conocer a gigantes latinoamericanos como Fidel, como Raúl, como Hugo Chávez Frías. Recibo un cariñoso saludo, transformaciones profundas, las ha mencionado a grandes rasgos el señor rector. Hoy llamamos a nuestro país República de Oportunidades por muchas y buenas razones. Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo, lleno de tesoros naturales, históricos y con una gran riqueza étnica y cultural. Somos el país que ama la vida, el país de los 4 mundos, 4 hermosas regiones naturales, la costa marina, la sierra andina, los Andes, unos montes bellísimos. Ahí tenemos, por ejemplo, el Chimborazo, que medido desde el centro de la Tierra es el pico más alto, supera en 2 kilómetros al Everest, porque se encuentra cerca de la línea ecuatorial. Tenemos la Amazonía, la selva amazónica, y tenemos las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad. Los invito a visitar mi país, a disfrutar de sus tesoros y a ver de cerca los profundos cambios ocurridos en los 10 años de nuestra revolución ciudadana. Ha sido una década llena de sueños cumplidos, de logros extraordinarios en materias económicas, social y política. Lo vamos a demostrar, incuestionablemente. No se puede tapar el sol con un dedo. En muchos sectores tenemos los mejores indicadores de la región. Y hoy el Ecuador es un país en marcha, con estabilidad política. En 10 años hemos tenido un presidente, hemos ganado 14 elecciones consecutivas. Los 10 años anteriores tuvimos 7 presidentes. Depende de cómo los cuenten. Pueden llegar hasta 11, porque tuvimos una presidenta de un día y tuvimos un triunvirato de 2 horas en 10 años antes de la Revolución Ciudadana. Hoy tenemos estabilidad política, democracia plena, con soberanía, con capacidades mayores para el país, con justicia, con dignidad. Un país en franco desarrollo, pese a los problemas de los últimos meses. Gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la experiencia ecuatoriana en estos últimos 10 años. He llamado a esta intervención Economía para el Desarrollo, la experiencia ecuatoriana, con la aspiración de que esto pueda generar caminos, senderos, nuevas visiones, alternativas, sobre todo para los hacedores de política pública y sobre todo para los economistas y nuestros estudiantes de economía. Ustedes saben, queridos jóvenes, que estamos en el continente más desigual del planeta. Por supuesto, Cuba es una hermosa excepción, pero el resto del continente es el más desigual del planeta. Paradójicamente, también somos el continente más cristiano. El signo más recurrente del Evangelio es el compartir el pan, y el pan se comparte muy poco en nuestra América. Y el problema no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. América Latina es la clase media mundial, pero los promedios esconden terribles realidades. En nuestra América ustedes pueden encontrar economistas, ¿no? Dicen que el economista es ese profesional que ve a un pobre hombre con la cabeza metida en un horno encendido y los pies metidos en un balde lleno de hielo y se atreve a decir que en promedio se encuentra bien ese tipo, ¿no? Entonces los promedios esconden muchas diferencias, graves problemas. América Latina no es el proceso de cambio verdadero en nuestra América. Tiene que hablar de distribución del ingreso, distribución de riqueza. Tiene que tener como objetivo fundamental la justicia social. En el caso de Ecuador, como método de análisis, vamos a comparar sobre todo la década de la Revolución Ciudadana, estos últimos 10 años, con la década neoliberal que precedió a esta Revolución Ciudadana. Esto nos va a permitir ver más claramente las diferencias en orientación política y en economía política, detrás sobre todo de la toma de decisiones, de la distribución de la riqueza. Entre 1996 y 2006, época de la larga y triste noche neoliberal, ese neoliberalismo, que no es solo una ideología, es toda una cultura, exacerbar el individualismo, el egoísmo, la supremacía del capital sobre los seres humanos, la supremacía del mercado sobre la sociedad. Nadie puede negar en el siglo XXI
la existencia y la importancia del mercado, pero una cosa es sociedades de mercado, donde la vida, las personas, la propia sociedad se convierte en una mercancía más, el trabajo humano. Y otra cosa es sociedades con mercado. Una cosa es que la sociedad se someta a las necesidades mercantiles y otra cosa es que el mercado se someta a las necesidades sociales. Esa es la sociedad con mercado, pero la sociedad es la que manda, no el mercado. El neoliberalismo pues es la expresión extrema de esa ideología que también es una cultura, ¿no? El dogma del mercado, donde todo está en función de aquella entelequia. Eso vivió Ecuador entre 1996 y 2006. Y la economía ecuatoriana, medida a través del PIB, Producto Interno Bruto Nominal, creció. Creció cerca de 85% en la época neoliberal. Pese a los problemas de los 2 últimos años, donde nosotros hemos tenido decrecimiento por factores que vamos a examinar en el 2016, estos son valores nominales, en términos reales sí crecimos poco, pero crecimos en el 2015, en términos nominales se reduce el producto por la caída del precio de nuestros principales commodities, productos de exportación, pero el modelo del socialismo del siglo XXI, que es el que impulsa la revolución ciudadana, ha tenido más éxito también en eficiencia. Como veremos más adelante, éxitos notables en distribución, pero también en eficiencia. El crecimiento de la economía en la década ganada, la década de la revolución ciudadana, medido por ese PIB nominal, y esto es moneda dura, dólar, se puede medir, es razonable trabajar con términos nominales, en este caso, se ha más que duplicado en estos 10 años de revolución. Pero las principales diferencias están en la distribución. ¿Qué clase de crecimiento tuvimos? En la década neoliberal, el crecimiento de los ingresos fue pro-rico, mientras que en el periodo de la Revolución Ciudadana fue pro-pobre. Eso lo podemos ver claramente en este gráfico. La línea roja es el crecimiento por deciles del ingreso en la época neoliberal. Este es el 10% más pobre, este es el 10% más rico. Como ustedes ven, mientras más alto es el nivel de ingreso, más alto el decil, más aumentó el ingreso. Todos aumentaron, pero los pobres solo aumentaron 20% su ingreso en 10 años. La línea verde es la revolución ciudadana y ocurre exactamente lo contrario. Crecemos más en total, todos crecen, incluso los ricos, crecen 40%, el decil más rico, 40% en estos 10 años de revolución, pero los que más crecen son los más pobres, más que duplican su ingreso en estos 10 años en la década ganada. Dicho de otra forma, mientras en la década neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5.6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre, en la Revolución Ciudadana tuvimos un pastel más grande, pero se le dio 3 veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. Por ello, la concentración del ingreso, medido por el coeficiente de Gini, decreció 9 puntos. Los estudiantes de economía, los expertos en estos temas saben que el coeficiente de Gini es el principal indicador de desigualdad utilizado en ciencias económicas, va de 0 a 1, mientras más cercano a 0, mayor equidad, equidad perfecta, es decir, si hay 100 panes, 100 personas, significa que cada persona come un pan. Si se acerca a 1, es inequidad perfecta, si hay 100 panes, 100 personas, una persona se come los 100 panes y el 99 no come nada, entonces el coeficiente es 1. Ese coeficiente responde a factores estructurales tremendamente fuertes. Malos salarios, acumulación de la riqueza, de los medios de producción, explotación laboral, etcétera, etcétera. Bajar eso es un problema político durísimo. No es sencillo. Cuando recibimos el país en el 2007, el coeficiente Gini estaba por encima del promedio latinoamericano. Hoy lo hemos reducido 9 puntos y está muy por debajo del promedio y de hecho, de acuerdo a la CEPAL, pasamos de ser de uno de los países más inequitativos de Sudamérica a estar entre los 3 países menos, porque todavía no podemos hablar de un país equitativo, de los 3 países menos inequitativos, pero les insisto, esto significa enfrentamientos políticos durísimos, que paguen los empresarios decentemente a los trabajadores,
que no se evada impuestos, que paguen adecuadamente impuestos redistributivos, no lo más fácil para recaudar, sino lo que tiene mejor impacto también en justicia social. Y esto es solo una parte del problema. Lo más sencillo es, o lo menos complicado en estos temas, es distribuir ingresos. Más complicado es distribuir riqueza. Ingreso es un flujo, es el agua que cae en el balde, ¿no? 1 litro por hora. La riqueza es un stock, un acervo, es cuánta agua hay en el balde, ¿no? Y hay 10 litros en el balde. Parte de esa riqueza son los medios de producción, y los medios de producción definen también la distribución del ingreso. Distribuir esos medios de producción que tienen una acumulación brutal en Ecuador. Menos del 2% de las familias poseen las empresas, no las unipersonales, no la tiendita, pues las empresas, digamos, más importantes del país, mucho menos del 2%. Entonces eso produce una acumulación brutal del ingreso generada por la acumulación de la riqueza. Pero romper esa acumulación de riqueza es durísimo. Parte de esa acumulación, por ejemplo, son las herencias, ¿no? Y cuando hace un par de años quise poner un mayor impuesto a las herencias para distribuir esa riqueza ilegítima, no hice nada, tan solo nací en cuna de oro y por eso ya tengo asegurada la vida, y hay tantos que nacen todavía sin cuna, casi tengo un golpe de Estado. Hasta nuestros propios equipos dudaban mucho de la pertinencia de esa medida. Se la aplicó parcialmente, pero no totalmente. Entonces, esto es básicamente distribución del ingreso. Hemos mejorado muchísimo. La idea que les quiero dejar es que al menos en el caso ecuatoriano y en toda América Latina, excepto Cuba, falta muchísimo para una mejor distribución de la riqueza. Y si no logramos aquello, será muy difícil disminuir los niveles, continuar disminuyendo los niveles de desigualdad en la región. Otro punto importante es para la reducción de la desigualdad. Y aquí vienen principios, valores, conceptos, y eso es lo más importante. Los grafiquitos uno aparece como erudito, pero esto es lo más sencillo, esto lo puede hacer cualquiera. Son los conceptos, chicos, lo más importante. Y uno de los conceptos, y también se puede entender como principio, ¿no?, es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Es el signo fundamental del socialismo del siglo XXI, es lo que nos define, más aún cuando enfrentamos un mundo completamente dominado por el capital. Y no podrá existir verdadera justicia social sin esta supremacía del trabajo humano sobre el capital. Supremacía expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo, seguridad social, justa repartición de la producción y de los frutos del progreso técnico. Hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. Hemos logrado que la mayor parte de ese pastel llamado ingreso nacional ya no se lo lleve el capital. Antes la mayor parte del ingreso nacional era para el capital. Así recibimos el país. 2007, esto ya habíamos avanzado un poquito. Del pastel llamado ingreso nacional, 35.6 se llevaba el capital y menos del 32% se llevaba la clase trabajadora, la masa salarial. Ahora, el 37.4% lo reciben los trabajadores y normalmente es un 30% lo que recibe el capital. Este es un año atípico, el 2015, ya empezaron los problemas económicos, crece mucho más el autoempleo, el sector de servicios unipersonales, un profesional o un trabajador independiente. Es difícil diferenciar entre remuneración al capital y al trabajo, ¿no? En una época de dificultades económicas crece ese sector, por eso se desploma bastante la participación del capital en la repartición del producto, pero aquí debió ser, en términos, si seguíamos en condiciones normales, un 30%. Claramente, la participación de los trabajadores ahora es mayoritaria. Les insisto, se ha avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. Esta es una de las mayores fuentes de inequidad en nuestra América Latina. Los países más equitativos del planeta tienen una participación de la masa salarial del 60, 70, hasta el 80%. Con esta mejora en distribución, más el crecimiento, hemos logrado reducir considerablemente la pobreza. Hay varias formas de medir pobreza, ninguna es exhaustiva, ninguna es total, ¿no? La pobreza por consumo es una de las formas, también hay por ingresos, por necesidades básicas insatisfechas. La pobreza multidimensional, que es la menos incompleta y es la que estamos usando desde el 2009. Pero para efectos comparativos entre el 2006 y 2014, solo tenemos estadísticas de pobreza por consumo.
esta se redujo del 38.3% al 25.8%. Aquí va a haber cosas importantes que ya mencionaré, pero una acotación sobre todo para los ecuatorianos, porque muchas veces el debate político y económico en Ecuador es un nivel terrible. Entonces, por ejemplo, nuestros adversarios, ¿qué dicen? Así, ustedes bajaron 12.5% la pobreza en estos años, la línea roja es la pobreza absoluta, por primera vez en la historia, está por debajo de los 2 dígitos, pero al inicio del año, con el gobierno de Lucio Gutiérrez, etcétera, se redujo aún más, se redujo casi 14%. Esto es un engaño. Claramente se ve que la pobreza se disparó en la crisis del 99. Ustedes tienen que ver el periodo completo neoliberal. Desde 1995, cuando la pobreza estaba en 39.3%, y el 2006, ante nuestro gobierno, cuando llegó al 38.3%. Es decir, en 10 años solo bajaron 1 punto la pobreza. Esa es la verdad. Pero nos manipulan. Y muchas veces las universidades no dicen absolutamente nada respecto a esto. O sea, yo sí quisiera escuchar mucho más a las universidades ecuatorianas con rigor, con argumentos. Algunos confunden opinión con argumentos, pero incluso la opinión debe ser formada, rigurosa, para tener calidad democrática, para que esa democracia rinda frutos de bienestar. Pero ni siquiera les pido tanto. O sea, sigan dando la opinión que quieran. Pero a nivel de debate económico se necesitan argumentos y se dicen los más grandes disparates y muchas veces la academia brilla por su ausencia. Entonces es una de las tantas trampas que nos hacen en el análisis económico y de estos 10 años para desmerecer los logros de la Revolución Ciudadana, ¿no? Que al inicio del siglo, donde todavía continuaba el neoliberalismo, bajó 14 puntos la pobreza. Sí, después que la aumentaron con 14 puntos o 13 puntos antes. La verdad es que de este punto, 95, al 2006, solo bajaron 1 punto la pobreza. De aquí hasta acá ha bajado 12 puntos. Ahora sí, hay una reducción real con respecto a los promedios históricos del país. Aquí un mensaje, una digresión, queridos estudiantes de economía, cubanos y estudiantes ecuatorianos también, que bueno. Tengan mucho cuidado siempre con los porcentajes. Estas son las trampas que se pueden hacer con los porcentajes, ¿no? Si ustedes ganan $100 y yo les reduzco su salario a la mitad, $50, les reduzco el 50%. Al siguiente año les reintegro su salario, les retorno su salario original de $50 a $100 y le subí 100% los salarios. Pasó como un gran héroe, se le redujo solo 50% del salario y ahora le estoy aumentando 100% el salario. Y la verdad es que tiene el mismo salario que antes. Todo depende del punto inicial, del punto de partida. Entonces siempre tengan mucho cuidado con la trampa de los porcentajes, como hace la derecha en el país, para justificar sus nefastas políticas y tener el descaro de decir que fueron más exitosas que las políticas de la Revolución Ciudadana. Como les decía también, pues se ha reducido la pobreza extrema y algo muy importante, sumamente importante, y esto es economía política. De estos 12.5% que se ha reducido la pobreza en general por consumo en 8 años aquí de Revolución Ciudadana, del 2006 al 2014 tenemos el corte, 5.4% fueron efecto crecimiento y 7.1% corresponden al efecto redistribución. O sea, ustedes pueden, con el mismo producto, distribuyéndolo mejor, disminuir pobreza. O pueden hacer crecer el producto y con eso disminuir pobreza. O pueden hacer las dos cosas y es lo más eficiente. Entonces, estos 12.5%, el menor efecto, la menor contribución es el efecto crecimiento, 5.4%. El mayor efecto, la mayor contribución es el efecto redistribución, 7.1%. Esto es importante porque entre 1998 y 2006 se redujo, si tomamos este punto de aquí, si ya no tomamos el año 95, sino del año 98, sí hay una reducción de pobreza de cerca de 6.5%. Sin embargo, solo por efecto crecimiento, la pobreza hubiese decrecido 8.4%. Pero, por efecto distribución, el impacto es negativo. Crece la pobreza casi un 2%, por eso el neto es solo 6.5%. Es decir, la economía crecía, pero aumentaba la desigualdad y solo por efecto distribución aumentaba pobreza. Fue más que compensado por el efecto crecimiento. Estas son cosas importantes,
porque puede haber, como les insisto, crecimiento pro pobre o pro rico. Puede haber crecimiento con aumento de desigualdad y no necesariamente eso es bueno para una sociedad. Incluso puede haber crecimiento que aumente pobreza, como ha ocurrido en muchos países y en muchos episodios de nuestra historia. Cuando ustedes regalan los campos petroleros, verán que les va a crecer el PIB, va a crecer la economía, pero si nada queda para el país y no se genera empleo, la pobreza no se reduce o incluso puede incrementarse. Desde el inicio del gobierno, tomamos importantes medidas soberanas para liberar recursos, para servir a nuestra gente. Uno muchas veces en nuestros países está maniatado, tiene camisas de fuerza, todo está hecho para que no cambie nada. Por ejemplo, la independencia de los bancos centrales, ¿no? Gane quien gane, tecnócratas supuestamente independientes, bastante dependientes del Fondo Monetario, Banco Mundial, continúan con la misma política ortodoxa de fijarse solo en el control antiinflacionario y nada cambia. Entonces, tuvimos que buscar oportunidades para tener margen de acción, liberar recursos para cumplir con la expectativa de nuestra gente, para realmente cambiar el país. Esas medidas básicamente fueron la recompra de deuda externa a valor de mercado, la renegociación de los contratos petroleros y la mejora en eficiencia en recaudación. Me voy a referir a todas estas medidas en mayor detalle más adelante. Pero con ello, o con ellas, se liberaron miles de millones de dólares para inversión pública. No podemos salir de su desarrollo sin inversión. Ah, pero en un modelo capitalista, la inversión privada. Bueno, vamos a ver si la inversión privada le hace escuela para los pobres, hospitales para los pobres, carreteros donde no se cobre peaje para lugares marginados, donde no hay poder de compra. Eso no lo hace el sector privado. El sector privado busca negocio. El sector público busca rentabilidad social. Con estas medidas se liberaron miles de millones de dólares para la inversión pública, la cual con respecto al 2006 se duplicó. Aquí tienen ustedes cuánto invertía el país en el 2006, 4,1%, ¿no? Se duplicó en términos porcentuales, más que se duplicó y en un momento dado casi se triplicó el año 2013, un año pico, muy buenos precios del petróleo, pero incluso en los años de dificultades económicas, no es más del doble en términos porcentuales y casi se cuadruplicó en términos absolutos, porque tenemos, como les mencioné al inicio, un PIB más del doble que el PIB nominal antes de la Revolución Ciudadana. Y ese coeficiente de deuda PIB en el año 2013, 2014 era el más alto de la región, ahora es los 3 más altos de la región. Nos gana este condenado de Evo Morales, ¿verdad? Sencillo indígena, solo con bachillerato, y que ha manejado extraordinariamente la economía de su país, porque la soberanía, la dignidad, también significa eficiencia económica, queridos jóvenes. Evitó que se roben, que se lleven en peso las riquezas de nuestra querida Bolivia, y también Panamá está en ese grupo, ¿no? Sobre todo por la inversión del canal, pero todavía seguimos entre los 3 países con mayor inversión pública de la región. Aquí viene una serie de mitos, ¿no? Entonces, por esto es que no nos gusta el sector privado. No, bienvenido el sector privado, pero yo no voy a sentar cruzado de brazos a esperar que el sector privado nos haga las hidroeléctricas que urgentemente necesitamos para garantizar energía, o las carreteras para mejorar conectividad. Y hay mitos, les insisto, que no resisten el menor análisis, responden tan solo ideología. Por ejemplo, que la inversión pública excluye, en inglés es crowding out el término, excluye inversión privada. Es un absurdo. Es que una carretera va a excluir, va a disuadir inversión privada o va a atraer inversión privada. Es que mejor energía va a impedir inversión privada o va a atraer inversión privada. Pura ideología, puros intereses creados para ver si todos los negocios quedan para el sector privado. Presiones de grupos de poder, porque les insisto, hay sector privado que sí quiere esa energía, que sí quiere esos carreteros, pero tal vez un sector privado nacional está perdiendo negocios, porque ellos quisieran seguir vendiendo energía con termoeléctricas, con barcazas que alquilábamos, etc. Entonces hay muchos intereses creados en esto, pero una inversión pública claramente atrae inversión privada. Y hay inversión pública que atrae inversión privada, pero son derechos en sí mismos. Por ejemplo, la inversión en talento humano, en mejor educación. Por supuesto que inversión privada e inversión extranjera va a venir a países con altos niveles de talento humano. Sin embargo, la educación no es
no es que se busque educar a la gente para que sea un mejor medio de producción. De hecho, el ser humano no es un medio de producción, es el fin mismo de la producción. La educación es un derecho, una obligación del Estado, pero también atrae inversión, por si acaso, inversión privada. Entonces, una buena inversión pública no disuade, no es que tiene un efecto crowding out de la inversión privada, sino que tiene un efecto crowding in, atrae inversión privada. Esa inversión pública en Ecuador, donde estaba todo por hacer, yo tuve que crear un servicio especial de infraestructura, porque si el ministro de Educación se dedicaba a hacer todas las escuelas que necesitábamos, era mejor poner un ingeniero que a un docente de ministro de Educación, porque iba a ocupar todo su tiempo en eso. Si la ministra de Salud se dedicaba a hacer todos los centros de salud, hospitales que requeríamos, mejor poner un arquitecto, porque todo el tiempo se le iba a ir en infraestructura. Si el ministro del Interior hacía todas las unidades de policía comunitaria, los cuarteles policiales que se requerían para la seguridad del país, poníamos un diseñador, no un experto en seguridad. Entonces tuvimos que crear un servicio especializado para construir infraestructura. Y la inversión pública realmente ha dado extraordinarios éxitos. Ha generado grandes transformaciones en educación, en salud, en vialidad, infraestructura logística en general, telecomunicaciones, generación eléctrica, seguridad ciudadana, en competitividad sistémica, en desarrollo social. Gracias a esta inversión estratégica hemos podido enfrentar de mejor manera los factores externos negativos que nos han golpeado en los últimos 2 años. Un ejemplo, la verdad es que la naturaleza nos está poniendo a prueba y nuevamente la provincia más afectada es Manabí, provincia donde fue el epicentro del terremoto el 16 de abril y ahora sufre un terrible invierno, agravado probablemente por el mismo terremoto, porque el terremoto nos cambió la hidrología de la zona, sedimentó los ríos, vinieron lluvias muy fuertes, se desbordaron esos ríos, hay pérdidas materiales, pérdidas humanas. Sin embargo, ya mencionaré, pues, no es nada en comparación a lo que pudo suceder. Esta inversión, por ejemplo, ha impedido grandes pérdidas. Hoy tenemos afectadas unas 18.500 hectáreas por inundaciones. No les exagero, pudo ser 10 veces más, pero felizmente habíamos construido proyectos multipropósitos, 6 megaproyectos multipropósitos, 4 de ellos para control de inundaciones, que impidieron que 150.000, 160.000 hectáreas se inundaran. Con todo respeto, ¿no? Nosotros estamos recibiendo la misma temporada invernal, la misma temporada de lluvia que Perú. Comparen las pérdidas de Perú con las pérdidas de Ecuador, porque en Ecuador se hicieron durante estos 10 años mega obras para impedir inundaciones y microobras también, muros de contención, etcétera. El problema en Manabí es que el terremoto nos sedimentó los ríos, se empezaron a desasolvar los ríos, pero no alcanzamos a hacer todo y cambió la hidrología. Sin embargo, los daños pudieron ser muchísimo mayores. Estas obras, las mega obras, les llamamos multipropósitos porque normalmente son para control de inundaciones y riego. Las 4 que sirven para control de inundaciones costaron cerca de 792 millones de dólares. Calculamos que las pérdidas evitadas por ese control de inundaciones, solo este año las pérdidas evitadas son por lo menos 300 millones anuales. 300 millones este año y 300 millones anuales en general. Es decir, en apenas 3 años se recupera la inversión. Esto ratifica, queridos jóvenes, el principio que siempre hemos sostenido, de que no hay mejor ahorro que una buena inversión. Porque la visión ortodoxa cree que ahorrar es meter la plata bajo el colchón. Eso es romper con todos los principios económicos y sobre todo macroeconómicos. La lección A1 en macroeconomía es buscar la mejor manera de que el ahorro nacional se convierta en inversión. Y ahora la ortodoxia nos dice exactamente lo contrario. Y nuevamente la economía política detrás de eso. ¿Quién se beneficia teniendo reservas de liquidez para las vacas flacas cuando América Latina permanentemente vive en época de vacas flacas? El sector financiero, los tenedores de bonos, porque eso sirve para garantizar el pago de la deuda y sobre todo la deuda externa. Detrás de eso siempre está el interés del capital financiero. No hay mejor ahorro que una buena inversión. El tiempo nos ha dado la razón más rápido de lo que esperábamos. Estamos ahorrando centenas de millones de dólares gracias a esos proyectos multipropósitos. El manejo adecuado de los recursos públicos nos ha permitido también pagar la deuda fundamental, la deuda social. Mientras en el 2006 se destinaba el 5.3% del Producto Interno Bruto, que es la mitad del que tenemos ahora, para el sector social, en el 2010
pese a las dificultades, se destinó el 10%, lo cual significa en términos monetarios absolutos que se invirtió 4 veces más que hace una década para el sector social. Y esto es importante, queridos jóvenes. El destino de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad. Cuando todo el presupuesto del Estado se va en pagos hasta anticipados, como hacía el Ecuador, a valor de mercado, a valor nominal, pese a que en el mercado se vendían con descuento nuestros bonos, renegociamos la deuda a valor nominal, al 100% de lo que decían los bonos, cuando en el mercado lo podían comprar al 30%. Y eso consumía gran parte del presupuesto del Estado. La asignación de recursos, los banqueros, las burocracias internacionales y que ahora manda el pueblo ecuatoriano. Finalmente se otorga al ser humano el lugar que siempre debió tener, ser el sujeto y fin del sistema económico y de la política pública, sobre todo en lugar del capital. Queridos jóvenes, el objetivo de la economía es bienestar humano, desarrollo humano, no quedar bien con el Fondo Monetario, no, es el bienestar humano. En definitiva, queridos jóvenes, queridos docentes, querido público, en esta década ganada, no solamente tenemos un país más próspero, sino también un país menos injusto. Y prácticamente en todos los aspectos sociales y económicos han existido importantes y sólidos avances. Aquí tienen un resumen de los principales indicadores, que lo sacamos de un periódico, un medio de comunicación que nos odia. Su título era "Fracasan las medidas", y los datos decían exactamente lo contrario, pero ya no tienen cómo justificar su odio, ¿no? Y sus pseudos análisis. Hemos aumentado población, unos 2 millones de personas, con ello ha aumentado también la población económicamente activa en cerca de 1,5 millones de personas. Esto es lo que nunca se dice. La economía ha generado unos 150.000 puestos de trabajo por año, solo para mantener, debió haber generado unos 150.000 puestos de trabajo por año, solo para mantener los niveles de desempleo de inicios del gobierno, porque ha aumentado cerca de 150.000 personas por año. El PIB nominal más que se ha duplicado, el PIB per cápita ha crecido grandemente, pasamos a ser un país de renta baja, de acuerdo al Banco Mundial, a un país de renta media. Alguien dirá, la deuda consolidada entonces se ha disparado, ya vamos a profundizar en esto, tenemos un coeficiente de deuda de menos del 28%, la recaudación tributaria se ha triplicado, formación bruta de capital fijo de toda la sociedad se ha prácticamente triplicado también, esto es formación bruta de capital fijo e inversión pública y privada. Desempleo, no, uno de los costos de la dificultad de los últimos años es que nos subió un punto el desempleo. En 2013 llegamos a 3.9%, estábamos en 4.2 en 2014, nos subió a 5.2 y por eso nos hicieron una campaña terrible. Lo que no dicen es que pese a todos los problemas y pese a que la PA creció 1,5 millones de personas en estos años, tenemos menos desempleo que antes de nuestro gobierno. Tenemos también menos subempleo. Pobreza ya vimos, extrema pobreza también, el coeficiente de Gini, inflación anual, la dolarización lo único que logra es controlar la inflación. Ya vamos a hablar de reservas internacionales, están en muy buen nivel. Inversión extranjera, que también dice que no nos llega. Bueno, si sus fórmulas funcionaran, hubiera llegado antes y nunca llegó la inversión extranjera, ahora está llegando. En exportaciones vamos a ver, aquí está el problema de la economía ecuatoriana, ¿no? Fíjense, en el 2006 teníamos 12.700 millones de exportaciones, pero con un PIB de 46.000 millones aproximadamente, es decir, nuestras exportaciones eran cerca del 30% del PIB, hoy se encuentran en el 16-17% del PIB. Esto es la fuente de los problemas que hemos enfrentado los 2 últimos años. Bueno, importaciones han aumentado, eso significa también dinamismo económico. Aquí se pone remesas, porque estas son las remesas de nuestros migrantes. Lo único que logró exportar el neoliberalismo fue seres humanos. Después de la crisis del 99, cuando nos congelaron nuestros depósitos, estafaron a la gente, congelaban los depósitos para salvar a los bancos, impedían a la gente que saque su propia plata. La mayor incautación de bienes privados en la historia del Ecuador, paradójicamente, en un gobierno que se decía neoliberal, que supuestamente respeta los derechos de propiedad, las reglas de juego del mercado. Sí, hasta que empiecen a perder, ahí sí, todo destroza. Por ejemplo, congelaron esos depósitos a 10.000 sucres el dólar, sucre era la moneda nacional en aquel entonces, lo devuelven un año después a 25.000 sucres en dólares. Es decir,
redujeron el valor real de esos depósitos en 60%. 1 millón de sucres en marzo del 99, cuando se inició el congelamiento, a 10.000 sucres dólares eran a $100 que tenían en el banco. Cuando devuelven un año después a 25.000 sucres dólares, devuelven solo $40. Así financiaron el salvataje bancario, esquilmando a la gente. Y había gente que lucró con esto, candidato derrotado de la derecha. Fue una investigación que hizo el periódico Página 12 de Argentina, no publicaron ni una coma. La prensa mercantilista no publicó ni una coma de esta investigación, porque todo estaba vendida a la derecha, es de la derecha esa prensa, pero demostró que en esta época Guillermo Lasso constituyó la intermediaria financiera Andean Investment, en Islas Vírgenes o Bahamas, no recuerdo. Y empezó a negociar con los certificados de depósito. La gente no podía sacar su plata. El banco le decía, Rafael Correa tiene 1 millón de sucres depositado en el Banco del Progreso. La gente desesperada para obtener liquidez, para pagar el médico de sus hijos, la escuela, vendía en el mercado eso, pero los banqueros se los compraban, o los intermediarios financieros, con 40% de descuento, con 60% de descuento. Una de esas intermediarias, la principal, fue Andean Investment de Guillermo Lasso. Y ganó $30 millones en 2 años mientras la gente se suicidaba porque no podía sacar su plata. Estas cosas son algunas cosas que no puede olvidar Ecuador ni América Latina. Dicen que no ha habido generación de empresas, que el sector privado no confía en el gobierno. También el número de empresas ha aumentado. Perdón, no terminé la explicación de las remesas. Entonces mucha gente migró por esta crisis económica. Y desde España, Italia, Estados Unidos mandaban sus remesas. Y eso fue lo que mantuvo a la economía ecuatoriana hasta que llegó la revolución. Vivíamos de las remesas. Fíjense, aquí son casi 3.000 millones en remesas para una economía de 46.000 millones de dólares. Es decir, una cantidad bastante importante, un 8% aproximadamente, ¿no? Un poquito menos, 6-7%. Hoy son 2.600 millones, en términos absolutos menos que hace 10 años, y con una economía el doble de grande. Significa que esto es menos del 2.5% del PIB. Si hubiéramos seguido en las mismas condiciones, no se pudiera sostener la economía, porque la economía, después de esa terrible crisis del 99, se sostuvo gracias a las remesas de migrantes. Y estas remesas han disminuido en términos absolutos por la crisis en los países desarrollados, pero también porque mucha gente ha retornado y ha decrecido muchísimo en términos relativos. Bien, vamos a profundizar un poquito más sobre las medidas que les dije que se tomaron al inicio del gobierno para tener margen de acción, para soltar la camisa de fuerza con la que llegan todos los gobiernos latinoamericanos al poder. Ganar elecciones en Latinoamérica no significa captar el poder político. Los poderes fácticos continúan dominando y hay que ver cómo se rompen esas cadenas. Les decía que se tomaron 3 medidas fundamentales, en este caso, para mejorar los ingresos netos fiscales: recompra de la deuda externa, renegociación de los contratos petroleros e incremento de la eficiencia en la recaudación tributaria. En cuanto a lo primero, gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, modestia aparte, yo creo que ha sido una de las mejores renegociaciones de deuda de la historia mundial. Al inicio del gobierno logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa a valor de mercado. Siempre las negociaciones decían, nuestros brillantes negociadores lograron 20% de descuento en la renegociación de la deuda, pero era sobre el valor nominal, pues, sobre el bono que decía vale $100, pero ese bono ya se estaba negociando a $30 en los mercados. Entonces era un engaño. ¿Y por qué estos engaños? Porque siempre era en función de los acreedores, no en función del país, esa renegociación. Y muchas veces el ministro de Finanzas que iba a renegociar en nombre del país era poseedor de bonos, aunque no lo creen. Él tenía los bonos, estaba defendiendo su bolsillo. Nosotros compramos, hicimos una auditoría de deuda, demostramos que gran parte de esa deuda era ilegítima, había incumplido la Constitución, se había pagado 3 veces. No es que era dinero que nos prestaron y de irresponsables vamos a pagar, no. Era dinero era deuda que se había reciclado durante los últimos 30 años. Se había pagado 3, 4 veces y seguían reciclando esa deuda. Entonces hicimos toda una auditoría donde se demostró la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda y dijimos no pagamos. Y luego obligamos a los tenedores de deuda a vendernos sus bonos a valor de mercado, al valor que ellos lo habían comprado. Tampoco se perjudicó a esos tenedores, ¿no? Y con eso compramos nuestra deuda a cerca de 1/3 de su valor nominal. Con lo cual el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto
del Estado en el 2006 al 5.3% en el 2013. Lo segundo, también renegociamos los contratos petroleros. Los contratos anteriormente se llamaban de participación. Era un asalto para el país era un extraño en su propio territorio. Se daban campos a las petroleras y solo informaban al Estado lo que estaban haciendo esas petroleras. Ahora tenemos contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación decía, por cada barril que usted extraiga, me da 5 o 6 dólares como Estado, para el Estado. Pero eso se hizo en los años 90, cuando el precio del barril estaba a 16, 20 dólares. Subió a 40, 50 dólares y nos seguían dando 4 o 5 dólares por barril. Ahora, los contratos de prestación de servicios significa, yo te pago una tarifa por tu costo de extracción, un razonable margen de utilidad y el resto es mío. O sea, si el costo de la tarifa es 15 dólares y vale 20 dólares, me quedo con 5 dólares. Si vale 50, me quedo con 35 dólares. Si vale 100, me quedo con 85 dólares. Pero el dueño del recurso es el Estado. Con esta renegociación consideramos que hemos ganado del 2008 al 2016 cerca de 33.000 millones de dólares, que de otra forma hubieran ido al bolsillo de las petroleras. Aquí tienen un estimado de lo que se ganó por año. Obviamente, mientras más alto el precio del petróleo, ¿ya?, mayor fue el excedente que con esta nueva modalidad de contratos quedó para el país. Este monto representa cerca del 42% de los ingresos petroleros que fueron al sector público no financiero, que fueron al Estado. O sea, esto es lo que, bueno, con el incremento de precios algo hubiéramos recibido, el incremento inercial, 57%, no, o la parte de los ingresos que hubiéramos recibido por lo que ya existía, 57%. Esto es la contribución del incremento de producción. Se ha incrementado poco la producción, pero ha cambiado en estructura. La mayor parte de la producción ahora es pública, antes era privada. Precisamente como obligamos a renegociar a las petroleras, algunas abandonaron el país, dejaron de producir. Entonces se ha mantenido casi estable la producción petrolera, pero ha cambiado en estructura. La mayor parte ahora es pública. Y este es el efecto, casi un 42% de lo que hemos recibido ingresos petroleros, 33.000 millones de dólares, por la renegociación de los contratos. Es lo que les manifestaba hace un momento, queridos jóvenes y queridos profesores. La soberanía, la dignidad, también significa eficiencia económica, recuperar los recursos para el Estado, como lo está haciendo Evo Morales en Bolivia. Por eso, algunos argumentan que los grandes avances de esta última década en Ecuador han sido suerte, porque supuestamente hemos tenido los más altos precios petroleros de la historia, pero sin la renegociación petrolera, esos precios, ese beneficio hubiera ido a las transnacionales. Aquí tenemos un cuadro donde mostramos los precios equivalentes a lo que hubiéramos recibido si no hubiéramos renegociado los contratos. 2011, el precio del barril estuvo en 99 dólares, hubiéramos recibido solo 37 dólares por barril. Algo similar 2012 y los siguientes años. Es decir, no fue suerte, fue recuperar para el Ecuador los recursos de su petróleo. Pero incluso con la renegociación de los contratos, el ingreso neto petrolero real per cápita, ¿no?, la forma rigurosa para comparar los ingresos del petróleo, es menor que antes, es menor que el histórico. Ustedes no saben cómo se estropea el análisis económico en Ecuador. Si ustedes quieren comparar el precio del petróleo a inicios de los 80 con 2016, lo elemental es traer todo a valor corriente o analizar a valor constante. No hacen eso. No calculan población. No es lo mismo tener 500.000, 180 millones de producción para 6 millones de personas que 180 millones de producción anual en barriles para 16 millones de personas. Entonces no consideran valores constantes, no consideran valores per cápita, no consideran valores netos. Los campos petroleros ecuatorianos son campos maduros en su mayoría. Eso significa que aumenta el costo de producción. Es más difícil, más costoso extraer petróleo. Antes podía costar 5 dólares, puede costar 30 dólares. Es decir, si el precio de barril estaba a 40 dólares en inicio de los 80 y costaba 5 dólares extraer, se quedaban con 35 dólares. Si ahora está a 40 dólares o a 50, pero cuesta 35 extraer, nos quedamos solo con 15 dólares. Hay que calcular entonces el valor neto en términos constantes y per cápita. Son cosas elementales. Y aquí está la realidad. Lo que hemos recibido en promedio por ingreso petrolero con dólares del año 2014, ¿no?, todo comparado a dólares de 2014, es cerca de 279 dólares per cápita por ingreso petrolero. El histórico del Ecuador es 310 dólares. Es una falacia que hemos recibido más ingresos que otros gobiernos.
o que la historia del país. Porque es cierto que en este pequeño periodo sí se redujeron los ingresos petroleros, pero solo en este periodo, del 2002 al 2006. Todos los demás periodos han tenido mayor o similar, en este caso, ingreso petrolero per cápita que el nuestro, y el histórico es mayor, el ingreso constante per cápita neto petrolero es mayor que el que ha recibido el gobierno ecuatoriano. Entonces es otra falacia, ¿no?, que ha habido suerte. No, ha habido soberanía y ha habido mejor administración de los recursos. La verdad es que, como lo reconocen estudios serios internacionales, Ecuador fue de lejos el país que más y mejor aprovechó el llamado boom petrolero. Este es un estudio de gente que no nos quiere mucho, Boston Consulting Group, del 2015, donde Ecuador se dispara al resto de países, ¿no? Mientras más alejado del origen significa mejor se aprovechó la riqueza petrolera y se convirtió en bienestar, y Ecuador de lejos es un outsider. Aquí hay casi 22 países exportadores de petróleo, es un outsider de este grupo de países, de lejos es el país que mejor aprovechó e invirtió esa riqueza petrolera. Esa es la realidad. La tercera medida que tomamos, acuérdense, luchar denodadamente contra la evasión tributaria, una forma generalizada, aceptada de corrupción. No pagar impuestos era ser sabido, no era ser corrupto, en la mentalidad ecuatoriana que reinaba y lastimosamente todavía reina en algunos sectores. Lo que más le duele a ciertos grupos es pagar sus impuestos, pero con una mayor eficiencia, tolerancia cero a la evasión, se triplicó la recaudación tributaria, que pasó de 4.672 millones en el 2006, ¿no?, en el mejor año, a casi 14.000 millones, y en el 2016 a 12.662 millones. Esto está en términos nominales, pero es representativo lo que ha pasado. Del 99 al 2006 se recaudaron 23.375 millones. Del 2007 al 2016, en 9 años, se han recaudado 101.000 millones. Es decir, hay un importante incremento de recaudación, pero no por más impuestos, otra es la falacia, por eficiencia. 86.1% de este aumento en recaudación es por mayor eficiencia y transparencia, y tan solo menos del 14% por nuevos impuestos, que normalmente hemos puesto estos nuevos impuestos por cuestiones ajenas a recaudación. Por ejemplo, cuestiones ambientales, impuestos a los carros viejos para que la gente utilice carros más eficientes, impuestos a tierras baldías para que la gente venda esa tierra, se distribuya la tierra, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría, un 86% y más de esta recaudación es efecto eficiencia. También nos quieren transmitir, queridos jóvenes, que el gasto público es un indicador, otras novelerías, de las políticas económicas. En los debates, no en Cuba es un caso muy especial, pero en el debate de América Latina, excesivo gasto público, mientras menor gasto público, mejor política económica. Se inventan tonterías que no resisten el menor análisis y que es pura ideología. Si esto fuera cierto, Dinamarca tiene una terrible política económica, porque tiene 55% de gasto público con relación al PIB, y es uno de los países más desarrollados del mundo. Y por el contrario, Sudán, el país con menos desarrollo humano de todo el planeta, tiene una excelente política económica, porque solo tiene 12% de gasto público con respecto al PIB. Puras tonterías. No hay teoría ni evidencia que nos indique el tamaño óptimo del Estado, medido sobre todo por el gasto público. Depende de la situación, cultura, valores, modelo económico de cada país. Si yo convierto la educación en mercancía y no la garantiza el Estado, una educación pública gratuita, verán que bajo el gasto público significa más bienestar. Entonces todo depende de la situación de cada país. Se puede argumentar que el problema son los déficits fiscales y la consecuente deuda pública y su servicio. En realidad, a marzo de 2017, como ya les indiqué, tenemos un coeficiente de deuda pública externa de 26.3% con respecto al PIB. La deuda externa es lo difícil, ¿no? La deuda interna siempre se puede arreglar, la deuda externa es lo más complicado. Y como ustedes verán, tan solo en el gobierno de Alfredo Palacio se terminó con un coeficiente de deuda menor que el que tenemos ahora, con el que vamos a entregar al gobierno. Y no muy diferente, unos 4 puntos de diferencia. Todos los demás gobiernos de la historia han terminado con mayores niveles de deuda que el gobierno de la Revolución Ciudadana.
pero ustedes leerán en los medios de comunicación ecuatorianos un bombardeo diario de que hay un terrible problema de sobreendeudamiento. Solo un gobierno ha tenido menor coeficiente, ha entregado la posta con menor coeficiente de deuda PIB que nuestro gobierno. Y con una diferencia pequeña, 4 puntos. Los demás gobiernos han entregado con 30%, 46%, 70%, 45%. Pero ahora es que hay un problema de sobreendeudamiento. Con eso nos bombardean todo el tiempo. Es una de las estrategias de la derecha, trabajarnos al temor, al miedo. Y algunos caen en esa trampa. Sin embargo, una de las tantas trampas de la contabilidad de las finanzas públicas capitalistas, hay muchísimas trampas en las categorías capitalistas económicas, algunas insultantes. Por ejemplo, población económicamente activa. Se define como la gente que tiene capacidad y voluntad de trabajar, pero para el mercado. Porque un ama de casa tiene capacidad de trabajar y voluntad de trabajar y se saca el aire trabajando todos los días. Pero como no trabaja para el mercado, no hay población económicamente activa, hay población económicamente inactiva. Entonces hay cosas realmente insultantes. En eso también tienen que trabajar mucho las universidades, en reformular ciertas categorías que distorsionan totalmente la realidad. Y en finanzas públicas hay muchísimo por hacer, porque hay trampas por doquier para satanizar todo lo que signifique inversión pública, gasto público, etc. Por ejemplo, en finanzas públicas nos hacen creer que todo déficit fiscal es desahorro público. Ustedes escuchan déficit fiscal, está desahorrando el sector público. Esto equivale a decir, en contabilidad privada, que si una empresa obtiene $100 en utilidades, 100 millones, e invierte en una nueva planta 120 millones, esos 20 millones de diferencia que tendrá que financiar es desahorro. Esto es una brutalidad. ¿Por qué? Porque está acumulando activos. Lo mismo en el sector público, pero ahí sí se considera los 20 millones como desahorro, como déficit. Se considera el gasto, no se considera la acumulación de activos. Ahorro, queridos jóvenes, es sencillamente la parte del ingreso que no se consume. No todo ingreso es consumo. Y los déficits fiscales no implican desahorro si se está acumulando activos. Realmente se requiere, insisto, una revisión profunda de la contabilidad de las finanzas públicas y es una tarea pendiente de nuestras universidades. También nos dicen que hemos conseguido deuda cara. Ya no saben qué decir. Por supuesto, la lógica financiera es, te caíste, te pateo en el suelo, te doy de prestar y me pagas más cara la deuda. La lógica de desarrollo es te doy la mano. Y hemos tenido que lidiar con esa lógica financiera. Bien decía Mark Twain, el escritor norteamericano, que el banquero es ese tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Por supuesto que hemos tenido problemas de financiamiento, pero la realidad es que el costo ponderado de nuestra deuda externa es de 5.8% menor al 7.1% de antes de nuestro gobierno. Y la deuda total, el costo ponderado, también es menor, pero nada de esto se dice en el debate público ecuatoriano. Ahora me voy a referir, queridos jóvenes, a la situación que hemos tenido que enfrentar durante los 2 últimos años. Modestia aparte, la historia sabrá reconocer, como dijo Fidel, la historia me absolverá, que son los 2 años cuando mejor hemos gobernado, porque nos ha pasado de todo. Nunca en la historia del país hemos tenido tantos choques externos, ajenos a nuestra voluntad, ajenos a las decisiones de política nacional, tantos choques externos negativos en tan poco tiempo. A esta situación le hemos llamado la tormenta perfecta. Enfrentamos la tormenta perfecta. De cómo enfrentamos esta tormenta perfecta se pueden sacar muchas lecciones para América Latina. ¿Qué significa esta tormenta perfecta? Por primera vez en los últimos 30 años, en el 2015-2016 tuvimos 2 años consecutivos de caída de exportación, pero caída brutal. En el 2016 nuestras exportaciones fueron tan solo el 64% que en el 2014. La reducción de las exportaciones en un solo año, 2015, fue mayor a 7 puntos del PIB. Esto no se veía desde hacía 70 años. La caída de las exportaciones en 2 años fue cerca de $10.000 millones, 10 puntos del PIB. Y no fue solamente el desplome de los precios del petróleo, el cual pertenece al Estado y significa también ingreso fiscal, sino que también disminuyeron prácticamente todas las exportaciones privadas. Aquí ven, esto es lo que hemos tenido que enfrentar en Ecuador, parte de lo que hemos tenido que enfrentar. Fíjense que hay un incremento constante de exportaciones. En 2014 hay un desplome brutal, ¿no? Y hemos perdido cerca de 10.000 millones, ¿no?, en apenas 2 años. Pero esto no es todo.
En el año 2016 las cosas empeoraron, iniciamos el año con un verdadero colapso en el mercado petrolero. En nuestros escenarios, cuando trabajamos con el equipo económico, y en estos últimos años me reuní cada semana con el equipo económico, el peor escenario era, y si llegamos a $20 el barril, hacemos esto, y si llegamos a 20, y a nivel internacional, somos parte de la OPEP, en OPEP, en Viena se discutían, y si llega a $20 el barril, hacemos esto, era el mítico piso de los $20. Bueno, a inicio del 2016 nuestro petróleo llegó a $14. Por debajo de $20 ya ni siquiera se planificaban escenarios. Quiero decirles que con un precio de menos de $37.7 por barril de petróleo, el gobierno central no recibe ni $1 de ingreso petrolero, debido a que los ingresos totales por exportaciones de petróleo y venta de derivados no cubren el valor de los costos de producción, el costo de la importación de derivados, el pago de los subsidios internos a los combustibles y preasignación al gobierno local. O sea, con menos de $37.7 el gobierno no recibe nada, el gobierno central. Esto significa que en 2015 y 2016 gobernamos sin un solo dólar de ingreso petrolero. Antes el ingreso petrolero era el principal ingreso del Estado, ahora es de lejos el ingreso tributario. Pero hemos gobernado con 0 ingreso petrolero. Esto hace pocos años hubiese sido imposible. Pero no solo aquello. Por primera vez en 40 años como exportadores de petróleo, lejos de recibir ingresos, el gobierno central tuvo que entregar cerca de $1.600 millones a las petroleras públicas, Petroamazonas y Petroecuador, para que no quebraran, como estaban quebrando todas las petroleras alrededor del mundo. Es decir, no recibimos un solo dólar y tuvimos que darles 1.600 millones. La pérdida de ingresos petroleros por exportaciones en estos 2 años fue de 7.816 millones de dólares. Esto produce además recesión, disminuye el dinamismo económico y con eso disminuye la recaudación de impuestos. Por menor de recaudación de impuestos perdimos 955 millones de dólares.